tan lindo que es la celebración del mes de la Biblia, con esta sección de preguntas y respuestas acerca de las Escrituras o acerca de cualquier tema de interés que los hermanos, tengan en este día. Amén. Y comenzamos con el video del mes de la Biblia. Por favor, nuestra hermana Vanessa, si puede enviarlo también para que todo el mundo en Facebook Live lo puedan ver. Aleluya. Bienvenidos a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Liberty City, Miami, Florida. Hoy nos sumergimos en algo verdaderamente especial, el mes de la Biblia. Un tiempo dedicado a celebrar, reflexionar y sumergirnos en el libro más influyente jamás escrito. La Biblia no es solo un libro, es una biblioteca de sabiduría, historia, poesía, profecía y verdades eternas. A través de sus páginas, encontramos historias que han dado forma a culturas, inspirado movimientos y transformado innumerables vidas. Durante el mes de la Biblia, creyentes de todo el mundo se unen para leer, estudiar y compartir la palabra de Dios. Tanto si eres un lector experimentado como si estás empezando tu viaje, este es el momento perfecto para reencontrarte con las Escrituras. ¿Por qué dedicamos un mes a la Biblia? Es sencillo. La Biblia ofrece esperanza, guía y verdad. Es una fuente de fortaleza en los momentos difíciles y un fundamento de alegría en los buenos. Isaías, capítulo 40, versículo 8, nos recuerda: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Este versículo habla del poder perdurable y la relevancia de la palabra de Dios. Iglesias, familias y comunidades online organizan eventos especiales, estudios bíblicos y devocionales durante todo el mes. Estas reuniones son oportunidades para crecer juntos, discutir preguntas profundas y encontrar aliento en las promesas de Dios. Entonces, ¿cómo puedes participar en el mes de la Biblia? Aquí tienes algunas ideas. Leer un capítulo al día. Empieza con un plan que te guíe a través de pasajes clave. Unirse a un grupo de estudio bíblico. Discute y aprende con otros. Memorizar las Escrituras. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Compartir en las redes sociales. Difunde el amor por las Escrituras con tus amigos y seguidores. Recuerda, la Biblia es más que un libro. Es un mensaje vivo. Habla a cada corazón, en cada situación, a lo largo de cada generación. Únete a nosotros este mes de la Biblia y exploremos juntos la palabra de Dios. No olvides compartir la palabra de Dios hoy para bendecir a otros como tú has sido bendecido. Gracias por formar parte de nuestra familia de fe. Con mucho cariño, vuestros pastores Kenny y Stephanie. Amén. Damos gloria y honra al Señor por este comienzo de Educación Cristiana, Congreso de Sección de Preguntas y Respuestas. Y con la primera pregunta vamos dándole gracias al Señor, ¿verdad? Por cada uno de ustedes que participaron a tiempo, ¿verdad? Y enviaron sus preguntas y aún los que están en este momento también enviando las preguntas. Comenzamos con la número 1 y la número 1 es: ¿cuántos niños tenemos en este momento actualmente? 3, sé que la hermana Duraliel está 4, un poquito atrasadita. 5. Vamos 6. a todos los niños, suban para acá. Vamos a despedir a los niños en este momento, pastor. Vamos a orar por ellos. Amén. Y despedir a los niños con nuestra hermana Elida en este momento. Gloria al nombre del Señor. Vengan, vengan todos los niños. Todos los niños, vengan, vengan. Wow, qué lindos niños. Aleluya. Amén. Muchos niños. Fíjese, los adultos a veces caseros, porque hoy están de un fin de semana largo, pero aquí estamos con una bendición preciosa de que los niños sí están presentes en nuestro templo. Santo el nombre del Señor.
Nos ponemos de pie y oramos por los niños. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Bendecimos a nuestros niños en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que dirija la enseñanza que nuestra maestra o los maestros de niños tienen en esta ocasión. Que tu protección sea sobre cada uno de ellos, Padre amado, y tu bendición, que los permita que vayan creciendo en estatura y en conocimiento de tu palabra y sean protegidos, Señor del cielo, por tu divina presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos también que bendigan a sus padres y que bendiga a la familia de cada uno de ellos. Favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso a Cristo. Santo el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Perdónanos, pueblo del Señor, pero es que no quería dejar a los niños ahí, ¿verdad? Sin también estar en su clase de enseñanza de este mes de la Biblia. Amén. La pregunta número 1, según Génesis capítulo 6, versículo 2. ¿Cuáles eran los hijos de Dios que se refiere aquí en este versículo? Se lo puedo leer si quiere. Léalo. Amén. Génesis, vamos a ir con la Reina Valera. Génesis capítulo 6, versículo 2, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios. Que lo lee conmigo, dice amén. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El libro de Génesis es un libro muy interesante. Los primeros 10 capítulos se dicen que es el ABC de la profecía porque nos narra la historia antigua desde la creación del mundo, prácticamente los inicios mismos de las culturas, de la humanidad, del pecado, del mundo. Todos los inicios están ahí en Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 10, incluso el origen de las razas, el origen de los pueblos. Y todo esto, lamentablemente, se presta muchas veces y se confunde con la mitología. La mitología son creencias populares y especialmente creencias europeas, porque el viejo continente es el primero en darse en interpretar las escrituras y había muchas creencias mitológicas mezcladas con la Biblia o que se aplicaron a la interpretación de la Biblia apartándose un poquito de la traducción o de la interpretación tradicional. Entre esas mitologías estaba la que de Adán tuvo una primera esposa. Esa primera esposa se llamaba Lisbeth. Esa primera esposa de Adán, entre esas mitologías, le fue infiel a Adán con Satanás y se convirtió en la amante de Satanás. Óigase cómo va el asunto. Lógicamente, de esa unión incestuosa de Satanás con Lisbeth, que ya se convierte en demonio, es que según esa mitología es el origen de los demonios, pero no es una interpretación bíblica. Lamentablemente, algunos teólogos la han aceptado y la han creído. Juntamente con esa creencia nace en la mitología la palabra incubos, como incubos, pero con acento en la I, incubos. Incubos son demonios que cuando la persona duerme se echan sobre sus cuerpos y tienen relaciones sexuales con los humanos. Lógicamente, no hay pruebas bíblicas de tal cosa, ni tampoco hay pruebas científicas que pueda afirmar que los ángeles caídos proceden de la unión incestuosa de la esposa de Caín con Satanás, ni tampoco los demonios, ni tampoco hay prueba de que los demonios puedan tener relaciones sexuales con los humanos. De hecho, Cristo dijo que los ángeles son asexuales, no tienen sexo, ¿correcto? Por lo tanto, no se reproducen, no se casan, no se dan en casamiento, y esto creemos que es una doctrina o una posición que tenemos todos los creyentes
de que entendemos que los ángeles no tienen sexo. Pero si nos vamos al plano científico, ¿cree usted que puedo yo unir a un gato y un perro? ¿Por qué la unión de dos especies diferentes son infructíferas? Porque Dios puso una barrera entre las diferentes especies y la unión entre las especies no es posible genéticamente hablando. ¿Es correcto? Lo sabemos, ¿verdad? Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo es posible que un ángel tenga relaciones sexuales con mujeres de la tierra y la puedan embarazar? Sería un milagro. ¿Por qué? Porque primeramente, no sé si ustedes estamos entre adultos, ¿verdad? Para embarazarse se requiere ¿qué cosa? Y jóvenes también que han Fluidos, ¿verdad? Los ángeles tienen cuerpo físico, tienen sangre, tienen hueso. No, son espíritus, correcto. Entonces, si son espíritus, ¿con qué fluidos van a embarazar a una mujer? Explíqueme usted eso. No hay posibilidad. O sea que lógicamente, humanamente hablando, es total y absolutamente absurdo pensar como algunas creencias tienen y algunas sectas que creen que los hijos de Dios eran los ángeles. Si usted hace un exégesis, que es una interpretación literal de la palabra, ¿quiénes son los hijos de Dios? Génesis capítulo 3 me habla del pecado. O sea, váyase al contexto de la Biblia. ¿Qué me dice el contexto? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Génesis 3, el pecado. Después del pecado, Génesis 4, la descendencia de Adán. Adán tiene dos hijos, Caín y Abel. Uno mata a otro, correcto. ¿Qué pasó? Caín se casó ¿con quién? ¿Con quién se casó Caín? ¿Con una mula? No, ¿con quién se casó Caín? Con una mujer. Posiblemente una sobrina, porque Adán siguió teniendo más hijos, no se paró, amén, o se casó tal vez con una hermana de él, no se sabe con quién se casó, correcto, por eso decimos que Génesis es un poquito delicado, amén, y por lo tanto era totalmente natural. Se casó Caín y se estableció la primera civilización, Génesis capítulo 4, verso 16. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó ¿dónde? En la tierra de Nod al oriente. Y conoció Caín su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enod. Y comienza a hablarme de la descendencia de Caín. Correcto. ¿Qué hacía Caín? ¿Cuál era el oficio de Caín? ¿Alguien me dice? Labrador de la tierra, terrenal. ¿Cuál era el oficio de Abel? Pastor de oveja. Después de Abel, dice el verso 29, conoció a Adán a su mujer y le dio a luz un hijo que llamó Set. En el verso dice, verso 26, y Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Y fíjese la nota muy importante. Entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Así que tenemos dos grandes civilizaciones. La descendencia de Caín, que viene de la tierra, y la descendencia de Set, los setistas, que son hijos de Dios porque adoran a Dios. Ahora, ¿cuál fue la causa del diluvio universal? Génesis 6:1, lo que me está hablando de cuál es la causa del diluvio universal, y me dice que la causa del diluvio universal fue la apostasía. Estas dos civilizaciones que estaban hasta ahora separadas, los de Caín, que estaban al pecado, y los de Set, los setistas que adoraban a Dios, se mantenían separadas. Pero llegó un momento que los setistas comenzaron a abrirse los ojos y ver que entre las hijas de los cainitas habían muchas mujeres preciosas. Amén. ¿Y qué pasó? Ahí lo dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿cuáles hombres? No está hablando de ángeles, está hablando de hombres. Los hombres se multiplicaron, los hombres se casaron entre ellos. Comenzaron a multiplicarse, o sea, estas dos genealogías, los de Caín
los cainitas, y los de Set, los setistas. Cuando comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, ¿a quiénes? A los de Caín y a los quién? Y a los setistas. Vieron entonces los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los de Set, los setistas que adoraban a Dios, que las hijas de los hombres, ¿cuáles son las hijas de los hombres? Los de Caín, que eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahí está el problema. Cuando el creyente se casa, no debe buscar únicamente lo físico, sino también lo espiritual. Y eso es que habla la Biblia, no hacer yugo desiguales. Amén. Porque nosotros tenemos que buscar esposos, esposas, parejas de nuestra propia fe, no irnos a los cainitas porque sean hermosas. Me recuerda hace mucho tiempo un hermano de la iglesia que era evangelista, joven, de la juventud, igual que nosotros. El pastor lo llamó a consejo, lo sentó en una reunión y le dijo: varón de Dios, ¿y cómo es eso que usted te enamore con fulana? Pero apenas es una nueva creyente. Y él se echa a reír y está como calladito con la cabeza para abajo. ¿Y qué usted le ha visto? O sea, usted es un líder espiritual, un evangelista. ¿Qué usted ha visto en ella? Y el río se dice: pero pastor, ¿usted no lo ha visto la pierna que tiene esa muchacha? Entonces, eso mismo, bueno, lógicamente que él cayó mal, se casó mal, amén, y así mismo le pasó a los setistas, que lamentablemente no busque por vista, sino busca, amén, y esa es la respuesta. Es un poquito larga la respuesta, pero muy interesante, para que usted conozca el contexto bíblico. Todo es, lo que afirman que son ángeles no tienen base bíblica, se basan en mitologías antiguas, mitologías nórdicas, del viejo continente, de Europa, que habla de la posibilidad de los íncubos o que los ángeles pueden tener relaciones sexuales. En mi pueblo, entre algunos pentecostales, hay algunas creencias parecidas. No sé si usted me va a referir a alguna de esas, ¿verdad? De que hay demonios que cohabitan sexualmente con mujeres. En psicología hay una explicación psicológica, ¿verdad? Que explica ese fenómeno, pero no hay en demoniología, que es la ciencia que estudia los demonios, una explicación racional para ese caso. No sé, la pastora. Cualquier oportunidad se lo pidan a la pastora. Gracias a Dios con lo que yo le expliqué, ¿verdad? Al grupo de discipulados, cuando me hicieron esta pregunta, es lo mismo que le voy a dejar saber a ustedes también, adicional de lo que dijo el pastor Montalvo, es recordarse que cada teología, ¿verdad? Cada método, cada cosa que se escucha, ¿verdad? Allá afuera, en la universidad, en la escuela, nuestra cultura, en el barrio, nuestros padres, lo que sea de donde vengamos, ¿verdad? Van a tener sus propias opiniones. Lo que el pastor acaba de decir es esencial, y yo creo que eso se trata este día de hoy. Si no está en la Biblia, no está. ¿Están conmigo? Si no está en la Biblia, ¿por qué vas a discutir con otro? ¿Por qué vas a sacarle, como yo dije, 7 patas al gato? ¿Por qué le vamos a hacer algo que no es real? Nosotros somos del mono. Salimos del mono. Pero es una teoría que sale, ¿no? ¿De dónde salió esa teoría? No salió de la palabra de Dios. Porque aunque Dios me parece un poquito un mono, ¿verdad? Un mono lindo, ¿verdad? Un mono sin pelo. Pero no significa que yo salí del mono. Por más lindo que ellos lo hagan, por más lindo que lo expliquen, no somos del mono porque la Biblia dice que no lo somos. ¿Están conmigo, iglesia? So, usted puede preguntar, puede hacer preguntas, pero si no está en la Biblia la respuesta, pues entonces lo que digan los demás gente son opiniones. Pero lo que está en la palabra de Dios es lo que trae ¿qué? La verdad. Y que la verdad nos hace libres. Para preguntas, jóvenes, por favor ayúdenme. Y Dionis, coge un teléfono de tu mami y ayúdenlos a ellos a coger sus teléfonos para que hagan la pregunta
por favor, electrónico. Se lo doy gracias a ustedes. Los jóvenes van a pasar por ustedes. Mantén su mano levantada. Jóvenes, por favor, ayúdenme con los que tienen sus manos levantadas. Lleven un teléfono o el teléfono de ellos mismos. Ok, segunda pregunta, pastor. Tenemos la número 2. ¿Cuál es el propósito del libro del Apocalipsis? Yo creo que estos últimos 3-4 meses hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Y por eso es que es importante involucrarse en ¿qué? En todo lo que la iglesia ofrece. Ay, pastora, pero no puedo llegar a la iglesia. No puedo llegar un jueves. Pues aquí no hay excusa porque todos los jueves hemos estado ¿qué? Transmitiéndolo también, ¿por qué? Por vivo. Y cuando vas a ver todos los jueves que estamos hablando intensamente, desglosando, ¿verdad? Yo diría palabra por palabra. Palabra por palabra. Palabra por palabra del Apocalipsis 1 y todavía no hemos terminado. Ya visto terminamos hasta las 22. Aleluya. Entonces, es importante involucrarse. Mira los Facebook Live si no pudiste llegar. El porqué del Apocalipsis está palabra por palabra desde el día número 1 que comenzamos hasta hoy. Pero el pastor, yo sé que con la gracia que Dios le ha dado, va a dar un resumen del porqué del Apocalipsis. Primero entendamos el contexto del libro Apocalipsis. ¿Cuándo se escribió? ¿Quién me dice? ¿En qué año se escribió el Apocalipsis? En el año 96 de la era cristiana. ¿Y dónde estaba Juan, el autor del Apocalipsis, en ese tiempo? En la isla de Patmos. ¿Qué estaba atravesando la iglesia en ese tiempo? Grandes persecuciones. Especialmente había pasado la persecución de Nerón en el 54 y en ese momento que se escribe Apocalipsis estaba en la persecución de Domiciano. Y se esperaba, lógicamente, que las persecuciones ya iban a terminar, porque había transcurrido largo tiempo de persecuciones. Así que el libro Apocalipsis, si usted lee Apocalipsis capítulo 1, verso 3, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Se pensaba que iban a terminar las persecuciones. Apocalipsis tiene un primer propósito: advertir a los creyentes que las persecuciones, lejos de terminar, iban a continuar. Y ese es el mensaje de las 7 iglesias. No van a terminar. O sea, prepárense para continuar. No estamos pasándole paño tibio a la iglesia, diciéndoles cosas lindas de lo que quieren oír para atraer a los creyentes, sino diciendo la verdad. Así que Apocalipsis comienza con la verdad. Todos esperan que terminen las persecuciones, pero no es así. Van a continuar. Número 2. Apocalipsis es un mensaje, primero, de advertencia para la iglesia. Segundo, es un mensaje de aliento para la iglesia. Una iglesia que está en persecución, una iglesia que está bajo sufrimiento, se le dice que al final Cristo tendrá la victoria sobre todos sus enemigos. Y que por lo tanto, a pesar de las persecuciones que ellos están atravesando, son más grandes las promesas de Dios que está destinada para ellos. Y ahí tenemos las 7 promesas de Dios a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Por lo tanto, tenemos que alentarnos, porque Apocalipsis es un mensaje de aliento que, como dijo Pablo, las pruebas que estamos ahora atravesando no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y también es un mensaje de juicio, pero todos lo toman de juicio, ¿verdad? Es un mensaje de juicio, de los juicios que vendrán sobre la tierra, sobre los enemigos de Dios. Así que la iglesia nos debe mortificarse, preocuparse. Esos juicios no son para usted. Usted no va a estar aquí cuando comiencen esos juicios. Esos juicios se revelan porque vendrán personajes que usted debe conocer, como la bestia o el anticristo, el falso profeta, la gran ramera. Son hechos que van a pasar y que va a acontecer, la persecución de los santos durante ese tiempo, pero sobre todo, Cristo viene por segunda vez y cuando Él venga, todos sus enemigos serán destruidos. Y ese es el mensaje para ellos.
que ellos serán destruidos y que todo aquel, no sé, tal vez hay un mensaje oculto para aquellos que se queden en la gran tribulación, que hay un llamado, uno de los ángeles pregoneros que pasa por el cielo con un gran anuncio, dice, ay de los que se dejen poner el sello de la bestia en sus manos o en su frente. Y ya está hablando de las consecuencias que tendría si usted se deja poner el sello de la bestia, o adora a la bestia, o adora la imagen de la bestia. Por lo tanto, ese es el mensaje central del Apocalipsis, un mensaje de aliento, un mensaje de advertencia y un mensaje de juicio para todos los enemigos de Dios. Amén. No importa las armas que tengan. Amén. Serán destruidos. Yo resumiría también diciendo que es un libro de amor. Aunque tiene todo lo que el pastor acaba de decir, diría, pastora, pero ¿cómo va a ser que eso es de amor? Pero, pastora, ¿dónde hay amor? Va a haber muerte, va a haber pestilencia, va a haber juicio, va a haber plaga, va a haber destrucción de las naciones, va a haber la segunda venida de Cristo. Ahí está el amor. Porque yo espero en el Señor que Él tenga misericordia y que yo no sea tan tonta, diría yo, ¿verdad? En mi lenguaje bilingüe, de quedarme en el rapto. Pero si yo me quedo en el rapto, tú sabes lo que es, que yo tengo una oportunidad. Que me quedé, tengo que sufrir todo el Apocalipsis. Pero al final, por el amor que Dios tiene a su pueblo, tengo que sufrir. Pero que definitivamente va a haber un remanente que el Señor viene a buscar por amor. El padre que ama a su hijo castiga. El padre que ama también alerta a sus hijos. ¿No será que Dios nos ama, que nos amó tanto que tuvo que traernos el libro de Apocalipsis para mostrarnos a nosotros que todavía hay una oportunidad hoy? Cuando la gente vea este video mañana, yo no sé si ya la iglesia se fue, pero hoy domingo, este mismo instante, 1 de la tarde, Dios nos está dando una oportunidad de arrepentimiento para no tener que pasar por esos juicios, esas plagas y esa destrucción. ¿Están conmigo, iglesia? Gloria al Señor. Cuando vemos Apocalipsis, cuando vemos Apocalipsis, tenemos que ver también la gracia de Dios. Y a veces la gracia de Dios como que no la comprendemos. Porque a pesar de los juicios que se están derramando, cuando comienzan las trompetas, usted ve que dice, y aún así los hombres no se arrepentían. O sea que siempre había oportunidad de arrepentimiento. O sea, eso es gracia. Que los juicios es para ver como la última sacudida, para ver lo que han de ser salvos. Y a pesar de que Dios está manifestando su juicio, a pesar de eso, la gente no quería arrepentirse, no quería convertirse a Dios. Y su gracia está en la elección de los 144,000. Su gracia está en aquellos que sí creyeron, que salen de la gran tribulación vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Que no cerró definitivamente la puerta, sino que la dejó abierta. Pero el costo es enorme. Así que los que esperan una segunda oportunidad, que no se coloquen mucho porque va a ser sumamente difícil. Si no logramos ahora ser salvos en el tiempo de la gracia y de este amor inmerecido que tenemos de Dios, cuánto menos podrá usted alcanzarlo durante la gran tribulación, que el costo es sumamente alto. La gracia de Dios no tiene límite. Sin embargo, no tentemos a Dios. Creámosles y seamos salvos. La tercera pregunta, yo tengo tanto que decir, yo sé que todos los demás, pero tenemos que continuar la tercera. ¿De qué forma el Señor castigará a las naciones rebeldes?
Apocalipsis 19. Bueno, todo comienza con Daniel capítulo 2. La gran estatua. La cabeza de oro, que significa el rey o el reino de Babilonia, los hombros y el pecho de plata. Cada vez que desciende son materiales degradantes, por lo cual la humanidad se va degradando y es inferior, que es el reino medo-persa, el vientre de bronce, que es el imperio griego, las dos piernas de hierro, que es el imperio, ¿cuál es el tercer imperio? ¿Lo recuerdan? El imperio romano, correcto, y al final están los pies de la estatua, que es la unión de 10 dedos que se mezclan con hierro y barro cocido, que representan a la última forma de gobierno o los 10 reyes de los cuales saldrá el anticristo. Vio una piedra lanzada, no de mano, que dio con ímpetu sobre los pies de la estatua, que son los últimos 10 reyes que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga. ¿Y qué pasó? La estatua se desmenuzó. Todos los gobiernos mundiales serán desmenuzados, así como se desmenuzó la estatua de Daniel capítulo 2. Y como dice Daniel capítulo 7 en la visión de las 4 bestias, que también es una visión de destrucción sobre estos gobiernos gentiles, detalla la forma, cuándo y cómo se establecerá en la tierra el gobierno de Dios en Daniel capítulo 7. Apocalipsis 19, para los que tengan duda, del verso 10 en adelante, nos narra la segunda venida de Cristo. Y se oye un pregón que decía: a todas las aves de la tierra, vengan a la gran cena de Dios. Coman las carnes de reyes, de capitanes, de generales. ¿Por qué? Porque la cena está preparada. ¿De qué cena está hablando? De la batalla de Armagedón, de la batalla o del valle de Megiddo. Y en esa batalla, o el valle de Jezreel, en esa batalla serán muertos todos los ejércitos que estén reunidos en ese lugar. Vimos que en la sexta copa, cuando fue derramada sobre el río Éufrates, salieron de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca del anticristo, salieron 3 espíritus en forma de rana para convencer a las naciones de la tierra que se unieran en contra de Cristo y de Dios en esa gran batalla de Armagedón. Reunidos en esa gran batalla, sus ejércitos eran millares de millares. Cristo va a venir en gloria y con gran poder, y con el resplandor de su venida serán muertos todos los reyes de la tierra y los ejércitos de ellos que estén allí reunidos. Y Apocalipsis 19 te dice que el falso profeta y la bestia fueron lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Lamentablemente esa es la destrucción que dice la Biblia sobre las naciones que se declaran enemigas de Dios y enemigas de Cristo. No sabemos cuáles son, hasta ahora conocemos las que son de tradición cristiana y las que no lo son, pero imagino que la venida de Cristo se va a definir mejor todas estas naciones. Y seguimos saludando a todos los que están entrando, ¿verdad?, por las redes sociales, a nuestros líderes también regionales. Saludamos a todos, a Misiones Región Sureste, les amamos, un fuerte abrazo. Nuestro pastor Juan Boneta, qué bendición, nuestro maestro también. Saludamos a todos los de la casa de Liberty City que están conectados. La pregunta número 4 es la siguiente: ¿es normal que en un matrimonio la relación sexual sea poca o que dure mucho tiempo sin tener relación? ¿Eso está bien delante de Dios? Quiero hacer un paréntesis a todos los que están viendo en las redes sociales. Si tienen niños y está incómodo con este tema, por favor, ¿verdad?, de bajar su volumen, ponerse audífonos o sacar el niño del lugar o moverse usted. Nuestros niños están en la parte de abajo y aquí solo están los jóvenes de 13 en adelante, que ya ellos saben más que nosotros de este tema. Perdona, pero... Un ancianito fue donde un médico a consultarse y el médico le pregunta si era activo sexualmente. No sé cuánto han ido al médico y le pregunta: ¿usted es activo sexualmente?
¿Qué significa activo sexualmente? Que tiene pareja y que habitualmente tiene relación con su pareja. Él dice, no sé. Y entonces el médico lo mira asombrado y le dice, ¿y con qué frecuencia usted tiene relaciones con su pareja? Y él riéndose dice, una vez al año. Dice, wow, y se está riendo. Digo, pero si usted tiene relación con su pareja una vez al año, ¿por qué se ríe? Es que mañana me toca. Lógicamente, la frecuencia de las relaciones sexuales en el matrimonio depende de la edad. Es lo primero, ¿verdad? Depende de la edad de la persona, del matrimonio, de la pareja. Por eso es que se dice también que tenga cuidado con un matrimonio de yugo desigual, porque si un hombre de 40 se casa con una de 20, cuando él tenga 60 y ella tenga 40, ella en su pleno vigor sexual y él ya en decadencia, las cosas van a ser difíciles para él. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso es que hay que ser entendido en todo. La frecuencia sexual puede ser por causas médicas, ¿correcto? También son de causas del ambiente del matrimonio, que uno debe aprender a cultivar la relación sexual como se cultiva su jardín. No sé si me entienden. O sea que si usted quiere algún encuentro romántico, no pase el día peleando, no pase el día discutiendo, gritando, rabiando. Comience a preparar el ambiente, ¿verdad? A dar las señales, como el canto dominicano, me pitaste. O sea, aprenda a pitar. Porque estaban durmiendo en camas separadas y cuando querían unirse, él le pitaba. Fui. Entonces ella iba. Pero entonces cuando ella quería y no escuchaba el pito, le tocaba a la puerta y le preguntaba, ¿me pitaste? Se le está yendo el oído. Amén. No sé si me entienden. Amén. En la iglesia teníamos una situación de un evangelista que precisamente me preguntó lo mismo. Y me dijo que no había mucha frecuencia, que esto, lo otro, pero yo lo conocí a él. Él tiene un carácter muy agresivo. Digo, pero el varón, es que usted primeramente es demasiado agresivo. Siempre habla como que está peleando. Usted no me parece que cree momentos románticos, porque el momento romántico usted debe crearlo. Debe aprender a ser gentil, debe aprender, como siempre dice la pastora, a decir te amo, te quiero. Los hombres tienen que aprender a ser caballerosos. Las flores, los regalos, los obsequios, todo eso es parte del proceso. Así como usted se enamoraba cuando eran jóvenes, no puede olvidarse que la relación marital es igual, hay que cultivarla lamentablemente. Y yo le decía, otra cosa, siervo, usted como que me luce muy descuidado. ¿Y acaso tiene que ver lo físico? ¿Tiene que ver lo físico? El aseo personal, ¿tiene que ver? El afeitarse, estar presentable, tiene que ver, ¿verdad que sí? Tanto en la mujer, porque si la mujer se tira de abandono, siempre con un bajo a fogón y a cocina arriba, con los moños todo desgreñados, que eso le pasó también a mi abuela, que mi abuela fue una señora, ella me contaba, porque ella pensaban que ella era curandela, porque sabían muchos remedios y ya la gente que tenía problemas iba para que le haga un remedio. Mi esposo me dejó, quiero que me haga un remedio, y le llevó un chivito de regalo. Ella coge el chivito y le dice, mira, tú te vas a bañar todos los días antes que llegue tu esposo con estas hojas. Le buscó las hojas, huélela. Tú en el patio, sí, te bañas. Después que te bañas, cocina temprano, deja eso, te baña y te lava la cabeza con esto y te pone una ropa bonita y le cocina lo mejor para él. Y así comenzó y el esposo regresó y ella estaba encantado porque con el ensalmo que le hizo la abuela, se arregló. La abuela me hace el cuento. Y yo me quedo pensando, ¿y cuál fue el remedio? Y ella me mira y dice, ¿cómo cuál fue el remedio? La mandé a bañarse porque estaba muy descuidada. A peinarse, a ponerse bonita, a ponerse olorosa, porque no hay ciencia. Tú tienes que estar presentable cuando llegue tu esposo. Porque ¿qué mujer va a estar con una bata el día entero, abandonada, con greña y todas esas cosas? ¿Dónde está? O sea, lamentablemente la relación sexual no significa amor, porque amor es una cosa. Es atracción física, es puro deseo. Y para motivar el deseo,
uno tiene que tener aseo, cuidado personal. Los hombres manden a sus esposas al salón de belleza, que se hagan las uñas, que se pongan las manos suaves. Usted, ay, que mi esposa cuando me pasa la mano parece un guayo. Porque usted la tiene el día entero, cocinando y planchando y mapeando, y tiene la mano como un constructor. O sea, tú estás abusando de ella. Entonces te enamoras de la secretaria porque está bonita. Cómprale ropa. ¿Cómo se llama? JCPenney, que venden lencerías. Mándala a JCPenney a comprarse lencería bonita. Y a él también le dije, varón, pero usted está fallando, al evangelista, usted está fallando. Porque usted también, bueno, que yo estoy pecando de eso, porque me gustan los pantaloncillos grandes hasta abajo. Pero le dije a él, tú estás fallando, porque esos pantaloncillos viejos que tú usas, como que no levantan deseo. Cómprese un par de pantaloncillos rojos, dese un buen baño, y cuando usted por la sala, como que se le cae la toalla para que ella lo vea. O sea que haga el esfuerzo. Usted no es pasivo, no discuta, cree el ambiente. Amén. Sea inteligente. La mujer sabia edifica su casa. Amén. En psicología, las relaciones sexuales entre parejas, las relaciones de pareja, son muy importantes porque mantienen el matrimonio y es parte de la unión matrimonial. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Habla de la convivencia marital. Ser una sola carne significa tener intimidad sexual. Es importante y debemos cultivarlo. Si algo está fallando, uno, hay que ver si hay una razón médica. Si descartamos la razón médica y seguimos fallando, dos, estamos fallando nosotros. ¿Correcto? Tenemos que buscar el momento. Si tenemos hijos, bueno, coge un día y mándelo de vacaciones a sus hijos, o déjelo donde la tía. Amén. Y tomen un fin de semana para ustedes. O sea que hay que saber, yo creo que la pastora puede ayudarme un poquito en ese tema, para no dejarme compromiso a mí solo. Lo que la pastora siempre ha dicho, algo que el Señor mismo me ha ayudado a mi persona a hacer, para que las cosas cambien, ¿quién tiene que cambiar primero? El que escribió esta pregunta, para que tu esposo o tu esposa cambie, ¿quién tiene que cambiar primero? ¿El que escribió qué? La pregunta. Ay, pastora, pero es que tú no conoces a mi esposo o mi esposo. Esto es anónimo, yo no sé quién es, pero la persona sabrá quién fue la que escribió. Mi consejo es, para que las cosas en mi matrimonio cambiaran, yo tenía que cambiar primero. Si yo me quedo a esperar que el pastor cambie, mira, no tuviéramos matrimonio. No lo tuviéramos. Yo hubiese rendido hace tiempo y él también. Aunque él es bien persistente. Pero el cambio lo deseaba yo. Las quejas me salían de mí. La frustración, los dolores de cabeza, yo la tenía. Y el pastor Kenny, de lo más chévere, como que la vida es bella, todo va bien, todo es normal. Y él quería intimidad y todo es normal, pero no hay perdón, no hay abrazo. Yo me quejaba de todo que él no hacía. Yo llegué a entender, porque Dios me confrontó, que todo lo que yo me estaba quejando era todo lo que yo tenía que agradecer. Era todo lo que yo tenía que cambiar. Y yo sé que la gente me puede diferir con esto, pero para que las cosas cambien en tu matrimonio, tú tienes que cambiar primero. Pastor Montalvo ya lo dijo, si hay que bañarse un poquito más, hay que recortarse recortar un poquito de la ropa, ¿verdad? De la bata muy larga. Mira, si quieres ponerte la misma bata, pues está bien, pero hazte un nudo. No sé, diseñalo, ponte un Pero bling, en bling. tu casa, no en la calle, en Un tu bling, casa. bling, o sea, en casa. Claro, porque después vienen aquí a la iglesia. No, la pastora dijo que se puede poner la bata con el bling bling a la iglesia. No, hermano, y no olvidar, la persona que escribió esta pregunta, no olvidar, la palabra del Señor está la guía. A veces nosotros mismos, ¿verdad? Nos vamos más allá y hacemos una película que no es real. Y la hora de la verdad es que el amor es sufrido. El amor hay que trabajarlo, el amor hay que cultivarlo, el amor es en equipo. Entonces, tal como usted
desea, ¿verdad? A lo mejor tener más intimidad con su esposo o su esposa. O si la pregunta era si eso es bien delante de Dios. Bueno, la palabra del Señor dice claramente, ¿verdad? Para tener a Cristo en el centro. Eso es lo que Cristo quiere en el matrimonio. Que Él sea que esté en el centro. Y si Él está en el centro, hay perdón, hay amor incondicional, se perdona todo, hermano. Pero ahora, si la persona lo sigue haciendo 2 o 3 veces, ustedes necesitan ayuda. Necesitan consejería matrimonial. Y aquí hay siervos y siervas que están preparados para eso. No se queden sentados, ¿verdad? Solamente con esta contestación de la pregunta y se van para la casa y sigue el mismo problema. Para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar primero. Y tiene que buscar ayuda, tiene que buscar guianza de la palabra del Señor. Y dice claramente, ¿verdad? 1 Corintios 13, 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Hay mujeres que saben que el esposo va a llegar y lo provoca. Yo voy a hacerle arroz con trompa y yo lo voy a esperar con la boca en grande para evitarlo. Y no para besarlo. Es para pelear con él. Y viceversa. El esposo sabe que va a llegar a la casa. Ay, no. Voy a llegar 3 horas más tarde. Porque no quiero escuchar la boca de ella hoy. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. Dice aquí la palabra del Señor, no hace nada individuo. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Válgame, Dios mío. No sé cuál matrimonio aquí puede decir que vive esta palabra puramente. Pero si usted decidiría hoy vivir esta palabra como está escrito, tendremos matrimonios más llenos, más sanos, más completos en Cristo y familias, hijos, nietos, también más completos en ¿quién? En Cristo. ¿Por qué mis hijos no vienen a la iglesia? ¿Por qué mis hijos no quieren venir a la invitación que yo le doy de domingo? ¿Cómo tú eres en casa? Intimidad tiene mucho que ver con tu relación, cómo está tu relación. Perdóname que voy a hacer un poquito ahí, pero es que este tema llega profundo a nosotros, porque lo vivimos. Yo noto cuando el pastor está frustrado, y yo me siento, papá, Dios mío, perdóname. Yo ayuné, o me separé, o algo pasó que yo no me comuniqué con él, y yo entiendo de dónde está ya la frustración de mi esposo. Hay mujeres que saben que ellos son la causa de la frustración del esposo y no le importan. Lo voy a hacer sufrir 2 meses más. ¿Están conmigo? Por lo menos yo puedo ser honesta y decir, espérate, yo hice un error. Déjame analizar qué estoy haciendo yo mal. Especialmente cuando mi esposo no está haciendo nada mal. Pero entonces nosotros mismos nos quejamos, las mujeres se quejan, ¿verdad? Que los hombres no nos dan a nosotros lo que necesitamos, cuando nosotros tampoco damos el brazo a torcer para darle a ellos lo que ellos necesitan. Nadie aquí me diga que llegaron a un altar a intercambiar sortijas y no sabían que el hombre necesita, ¿verdad? Una parte de su cuerpo, de su ser humano, necesita ser atendido, ¿verdad? Igual como la mujer. Pero yo diría más el hombre. Aunque mujeres también llegan al caso, pero más el hombre, aunque la mujer necesita ser llena de diferentes formas. Pero tenemos que entender que es un compromiso el matrimonio. Y si comprometimos delante de Dios en un altar, vivir esta palabra del amor en 1 Corintios, cuando usted le da la gana de tener dolor de cabeza, pues también le debe dar la gana de doblar la rodilla y orarle al Señor, que también te puede suplir, que te quite ese dolor de cabeza. ¿Me están entendiendo? Y no estoy hablando solamente de dolor de cabeza, esa es la primera queja que damos las mujeres. Pero también está la dolor de espalda, me duele el dedo, me duele el pelo, me duele la greña, me duele las pestañas. Mira, hermano, nosotros sacamos unas cosas. ¿Están conmigo? Yo no puedo hablar del hombre porque yo no soy el hombre. Pastor Montalvo habló de la parte del hombre. Yo soy la mujer y yo conozco a las mujeres. Ahora, tenemos que entender que tenemos que vivir la palabra
tal como está, no como nosotros nos conviene. No guarda rencor, no se goza de la injusticia. Dejar a tu esposo con las ganas de tener intimidad, eso para mí se llama injusticia. Que se dé un baño de agua fría. Toma café y después se lo dan frío. Para que se te quite la gana. Es injusticia. Perdóneme, yo estoy aquí defendiendo al hombre, pero es porque yo soy la mujer y entiendo de dónde viene este tema. Hermano, yo no fui la que escribí la pregunta, ¿ok? Pero más que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, y no es que lo sufre a puños, hermanos. Escúcheme bien, no saque de contexto la palabra de Dios. Pero todo lo sufre, ¿verdad? Porque cree en Dios, porque está orando, porque es una mujer sabia, está haciendo algo para cambiar. Si usted cambia a través de la palabra del Señor, es renovada por la palabra del Señor, algo en tu casa se tiene que cambiar. Esos puños tienen que parar, esas galletas tienen que parar. ¿Me están entendiendo? Si es que aquí no pasa eso, pero si eso llegaría a pasar aquí, o en otro lugar que me están viendo en las redes sociales, las cosas en tu casa pueden cambiar si tú te dedicas a poner a Dios en el lugar que Él merece estar. ¿Quién en el lugar de Dios? Yo sé que es solamente pregunta, pero no sé si el capítulo... Por causa del radio, hazme un favor y puse el micrófono, mi amor. Y lo estoy haciendo porque sé que tú tienes algo que añadir en este tema y como mujer sabia que eres, fluye en este tema. No sé si con lo que está hablando actualmente conlleva que miremos el 1 Corintios 7, que no sé si tiene que ver con eso, Tiene que ver es con lo Claro. que mayormente manda el Señor al matrimonio, porque ahí está registrado cómo es que tú te tienes que regir en tu matrimonio y te da exactamente las indicaciones necesarias para poder triunfar en tu matrimonio. Pero te está en 1 Corintios 7 completo, yo diría. Sí, 7 completo. Y ahí el Señor nos da las instrucciones 1 necesarias. Corintios 7. 7. A estudiar nos mandó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En la palabra de Dios está cada pregunta, de cada contestación, de cada pregunta que tenemos en el día de hoy. Ese capítulo de 1 Corintios es bien fuerte, establece algunas normas o pautas o principios importantes en el matrimonio. Primero, tu cuerpo no es tuyo, es de tu marido. A la Eso es lo primero que feminista dice. no le van a gustar Eso es lo primero que dice. Al marido también. Oye, marido, tu cuerpo no es tuyo, es de tu mujer. Así que cuando ella toca la puerta, es decir, echa la mano y ahí está. Tiene que encontrarlo. ¿Mm? Eso es lo primero que dice. No os abstengáis porque damos lugar al diablo. No nos cohibamos, sino que cumplamos nuestro deber conyugal. Habla de un deber conyugal. Y si se van a abstener por causa de ayuno o por causa de consagración, pónganse de acuerdo. O sea, primero resuelvan. Hablen, no, también otra cosa, resuelvan. No sé si me entienden. Y luego que resuelvan, que la cese sea satisfecha, entonces tomen el tiempo de consagración, pero poniéndose de acuerdo. Eso evita lo que se llama la infidelidad conyugal, aunque no considero que nunca que la otra persona se cohíba de tener relación con usted, nunca es motivo de infidelidad. Mi esposa tuvo un problema hace algunos años, pues el 2002, tenía quistes ováricos, mucho sangrado, tuvo varios años con problemas hasta que se operó y yo no veía linda. Pero yo soy un hombre de Dios, yo me consagro al Señor, pongo mi mente en Cristo. Amén. Hay tentaciones que te van a llegar, pero tú tienes que disciplinar tu mente. Te llega en el celular, te llega en la computadora, te llegan te bombardean con pornografía, pero tú no debes ceder, tú debes que ser fiel, porque tú le sirves a Cristo. Porque tu esposo no te corresponda, no es motivo para que tú le seas infiel. Amén. O sea que creo que tenemos que saber, porque a veces enviudamos y cuando tú enviudas, significa que te puedes casar lógicamente, pero no te vas a casar con el primero que venga. Correcto, tienes que esperar que Dios te mande tu pareja adecuada para que no cometas el error, ¿verdad? O el segundo error muchas veces, ¿verdad? Porque no es un primero, sino un segundo error. Y esa es la situación. Y para cerrar ya esa pregunta que es muy importante, ¿verdad?
es normal que un matrimonio, la relación sexual sea poca o que dure mucho tiempo sin tener relación. Esto está bien delante de Dios. El Señor me hace ver unos patrones en esa pregunta. Y también puede haber una herida de niñez entre la persona que escribió esta pregunta. Puede ser que usted está batallando algo que antes de casarse no sanó. Y si es así, necesita ayuda. Hay liberación a través de la palabra del Señor. No tenga temor, de la misma forma como escribió la pregunta, no tenga temor de decir, pastor, necesito ayuda. Nosotros estamos aquí para ayudarle. Y también hay psicólogos, también hay terapistas. Ay, que la iglesia no debe de buscar tener terapia. Bueno, usted me disculpa, pero la iglesia que sea perfecta, los hermanos que sean perfectos, me lo muestra, ¿verdad? La iglesia que sea me la muestra. Pero todo hijo de Dios es un ser humano que batalla también, batalla de la mente. Y lamentablemente, si solamente venir un domingo o 1 o 2 veces a la semana, leer la palabra del Señor y orar, no está transformando tu mente. Necesita más ayuda que ya, un poquito más ayuda. ¿Están conmigo? Amén. Amén. En conclusión de esa respuesta, Yeah. le dimos una respuesta general que es muy ambigua. Yes. Lo que dije yo, lo que dijo la pastora. Yes. Respuesta específica. Cada caso es particular. Yes. Amén. Tiene que ir a un consejero Yes. o a un médico. Cada caso es particular, Yes. individual, y se toman muchos factores en cuenta para saber si es normal o no es normal. Amén. Amén. Y ante Dios no tiene que ver, porque Dios acepta la condición humana. Amén. Lo imposible, Dios te conoce. Lo imposible no puede. Yes. El aspecto de la pastora es muy importante, que no lo tenía en cuenta, Yep. y es que la armonía espiritual entre los cónyuges, Yes. ¿verdad? La relación espiritual de perdón, de amor, de sanación espiritual es importante. Tiene que estar presente para que haya una verdadera unión espiritual. Amen. ¿Cuál es el pecado de la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Esa pregunta es muy importante. Cuando yo era muchacho, recordé que muchas veces yo no creía que la gente hablaba en lengua o que se movía en el Espíritu Santo. Yo simplemente decía que eso eran relajo de ellos y hasta me burlé de la situación. Entonces, después que soy cristiano, digo yo, wow, y leo esta palabra y yo, ¿habré yo cometido blasfemia contra el Espíritu Santo? Y dije, pero si la cometí, estoy condenado, ya no tengo salvación. Amén, no sé si me copian. Entonces, esto me da a entender que es un tema delicado, porque muchas veces, como antes de ser creyente, todos hemos cuestionado algunas acciones en alguna iglesia pentecostal y decimos que están montados, que esto, lo otro, y se nos parece a la escena que Cristo vivió en Mateo capítulo 12, que es donde sale el tema. Pueden buscar en su Biblia, Mateo capítulo 12. Esa escena es la controversia de Jesús con los líderes religiosos. Los líderes religiosos estaban en una actitud de incredulidad, de rechazo, abierto en contra de Cristo. Y cuando vieron los milagros de Cristo, eran tan fuertes su incredulidad que dijeron que él echaba demonios por Beelzebú. Ahora, ¿qué reprendió Cristo? ¿Cristo reprendió porque lo estaban insultando a él? ¿O Cristo reprendió la incredulidad de ellos? ¿Cuál de las dos cosas reprendió Cristo? ¿Se sintió Cristo ofendido? ¿Me están insultando? Como muchos de nosotros. Como muchos de nosotros. ¿O simplemente Cristo lo que reprendió fue la incredulidad persistente de los líderes judíos? Entonces, ¿cuál es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo? Es incredulidad desafiante, es rechazo a Dios, es rebeldía persistente que tú te mueres en esa rebeldía. Ejemplo de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que te resiste a Dios, que te resiste al Espíritu Santo, que hace guerra contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te llama para que tú te conviertas y tú te resistes, ¿correcto, verdad? Entonces,
En este caso, tenemos lo que es el faraón de Egipto. El faraón de Egipto, ¿qué hacía? Sí, Moisés, ora por mí, pero volvía otra vez. Insistentemente estaba batallando en contra de Dios. Así que el faraón de Egipto es un ejemplo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia es incredulidad, endurecimiento persistente, y por lo tanto todo aquel que muere sin Cristo no será perdonado. El rechazo de Cristo, como esta gente que son ateos y que se mueren siendo ateos, esa gente, ¿qué pecado cometieron? Blasfemia contra el Espíritu Santo, porque durante toda su vida fueron incrédulos, fueron rebeldes, batallaron en contra del Espíritu Santo, no le creyeron a Dios, y por lo tanto, después que tú partes de este mundo, no hay ninguna esperanza de salvación. Si fuese un pecado regular en vida que usted comete y que no se sella con la muerte, no fuera nada, porque aún en Apocalipsis vemos que había oportunidad para que la gente se arrepiente, pero el que muere sin Cristo, ya no hay oportunidad de arrepentimiento. El que se muere en estado de incredulidad, que es la blasfemia del Espíritu Santo, un estado de incredulidad persistente, de tal forma que tú mueres en incredulidad. Y esa es la advertencia de Cristo. Si ustedes mueren en la situación en que se encuentran, no habrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. El que se muere sin Cristo, lamentablemente, es el único pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque ya lamentablemente no se puede hacer absolutamente nada. No sé si me entendieron. Pastor, voy a extender esa pregunta y vamos a decir como lo que pasó, no quiero decir nombre, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que vimos en estos días en París, cosas que ha pasado, ¿verdad? En Brasil, cosas que ha pasado en diferentes partes del mundo, porque no solamente son allá, que han hecho paradas, burlas, paradas de Jesucristo al revés, la cruz al revés, burlándose de Cristo como si fuera mujer, pero es hombre. Hay gente que dice que eso son blasfemias del Espíritu Santo. Eso es blasfemia del Espíritu Santo. Okay. Y habrá otro ejemplo más de lo que es, bueno, es que en general todo lo que va en contra de la creencia del Espíritu Santo. Venga, Manelice, por el micrófono, por favor. Le bendiga a todos. Amén. Mi nombre, todos lo conocen, la hermana Elizabeth García. Quiero aportar a dos cositas. Número uno, eso de lo que ustedes acaban de decir de lo que es el pecado, contra la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay que conocerlo. Si una persona no conoce el Espíritu Santo, y aunque la palabra dice claramente, no dará por inocente el Señor al culpable que tal blasfema, ¿verdad? Blasfemia cometa. Pero entiendo que muchas manifestaciones de personas que se manifiestan completamente indoctos o poco conocedores de lo que es la bendición de tener el Espíritu Santo, tal vez, ¿verdad? Y esto lo digo yo en mi opinión personal, pues Dios tiene una misericordia que es desde la eternidad hasta la eternidad para todos los que le temen. Yo entiendo que las personas que hacen este tipo de cosas y que no han conocido al Señor están en la oportunidad de salvación hasta que mueran. Ya después que mueran, entonces serán juzgados de acuerdo a sus obras, ¿verdad? Lo digo con toda, ¿verdad? Respeto, ¿verdad? Y con toda, entendiendo la palabra del Señor, que hay una oportunidad para el hombre que conoce al Señor. Y el que conoce al Señor, entonces no tiene excusa. ¿Por qué? Porque conoce. Otra cosa que quería aportar era a lo del matrimonio, y aunque ya no va al caso, es que él dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por lo tanto, toda la cosa que se hace en el matrimonio, la pareja debe estar de acuerdo mutuamente. Y nada forzoso o obligado es válido en el matrimonio. ¿Por qué lo digo, verdad?
con toda propiedad, pues tengo la experiencia de haber compartido con mi esposo hasta la fecha por 37 años y entiendo que todo es mutuamente y de acuerdo. Gracias al Señor. Dios le bendiga a todos. Amén. Y ese es el punto que queremos llegar, que los dos matrimonios estén de acuerdo, andarán juntos de acuerdo. Y para hacer eso necesitan a Dios en el centro. Y muchos de los matrimonios no tienen ese ingrediente. Amén. Ok. Lo que dijo la pastora es correcto. Creo que ese mensaje de blasfemia contra el Espíritu Santo, esa advertencia, tenemos que hacerla llegar a esas personas que están ridiculizando de Cristo. Esa abertura que se hizo en los Juegos Olímpicos de París, esa burla tanjante, ellos están corriendo el riesgo de caer bajo la blasfemia del Espíritu Santo. Y si mueren en ese estado, lamentablemente será una situación imperdonable, porque tiene que ver con su salvación eterna. Todos aquellos que se burlan de Dios, que se burlan de Cristo, deben saber, y es una advertencia, lo que está hablando Jesucristo acá. Hemos visto, ¿verdad? Porque tenemos plataformas ahora en las redes sociales donde gente política, gente artistas, gente famosas, gente que se conoce alrededor del mundo, han burlado del Señor y se ven ahora, porque ahora todo va viral en un segundo. Aquí hasta este congreso puede ir viral algo que dijimos bien o algo que dijimos mal. Hasta nuestras propias opiniones, alguien lo puede coger, malentenderlo y nosotros sabemos que eso puede suceder. Pero en las redes sociales se ve cuando una persona de bien conocido se burla del Señor en público, ¿verdad? Vamos a decir como por el Titanic. ¿Qué es lo que no dijo el Titanic, verdad? Ni Dios. Y yo no creo que él lo dijo. Bueno, yo quiero rehusar, pastor. Correcto. Que él lo dijo, que lo dijo como de una mala expresión. atención. Yo creo que lo dijo porque a lo mejor esa es la forma que su papá hablaba siempre, o la forma que fue criado. Ni Dios puede con esto. Pero lamentablemente lo dijo. Y lo castigaron. Y Como Hugo Chávez. Hello. Israel, te maldigo desde mis entrañas. Y tuvo un cáncer de las entrañas que murió de cáncer Y de los tenemos intestinos. múltiples de testimonios así. El que se burle de Dios en público, ¿qué va a pasar con él en público? También serán humillados. Soy iglesia, Dios, la canción que cantamos, a los humildes, ¿el qué? A los altivos los mira de lejos. A los altivos los mira de lejos, pero los que se humillan, ¿qué? Serán ensalzados. Porque son cercanos a su corazón. Iglesia, tenemos que entender que el burlarse de Dios, a mí me dijeron cuando yo tenía 8 añitos, 7 añitos y medio, casi 8, bautizada por el Espíritu Santo, llorando primero, luego lo sentí danzando, luego lo sentí hablando en lengua. Yo no hablé lengua en el primer instante cuando el Espíritu Santo me tocó. Me tocó primeramente llorando, luego danzando, y el tercero fue hablar en lengua. Cuando yo empecé a hablar en lengua, que yo no entendí lo que me estaba pasando, yo fui donde mami y papi corriendo, llorando. Y yo hablando en lengua, no entendía, para que papi y mami me dijeran qué pasó con mi lengua, que yo estaba llorando y hablando en lengua. Una misionera se levantó y me condenó en público. Eso no se puede permitir, que la hija del pastor, esté blasfemando al Espíritu Santo. Eso es blasfemia al Espíritu Santo. Hoy por hoy, yo sigo hablando esas lenguas. Que fui bautizada por fuego, llorando, no entendiendo, pero el Espíritu me transformó. Nunca jamás yo he sido igual. Y esa misionera, no una vez, pero 3 veces, fue ¿cómo se dice esa palabra? ¿Triplicado? No, rayos. Oh, electrificada. 3 veces. Electrificada. ¿Y cuántas cosas no le ha sucedido? Y ya no está con nosotros. Se fue de temprana edad a morar con el Señor porque yo sé que se fue arrepentida. Iglesia, tenemos que tener cuidado de creerse uno santo y el que está al frente es menos santo que usted. El que está santo santifícase ¿qué? Más. Porque también usted puede caer, por más pastor, misionero, evangelista, por más Espíritu Santo que tú tengas, si tu fruto no lo muestra, si no tienes amor, ¿están conmigo?
Tenemos que tener cuidado. Si no sabemos lo que está de frente, si Él es presentó o no, mira, vamos a doblar rodillas, vamos a orar. Para eso está el Espíritu Santo, que revela, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que debajo del cielo, Él tiene control ¿de qué? De todo. Próxima pregunta. ¿Pueden los creyentes sufrir posesión de demonios? ¿Pueden los creyentes, un cristiano, ser poseído por un demonio? No. ¿Un creyente? No. Estamos hablando de un creyente. Si está el hombre fuerte, no puede. Si es un creyente, diríamos, que está sirviéndole al Señor y que tiene la morada del Espíritu Santo Donde y que muere el Espíritu tiene Santo, no el muere demonios. Espíritu de Dios, lógicamente que no. Cristo habló de los demonios, le dijo, los demonios habitan en lugares secos. Cuando Sucios. tu corazón sucios, cuando tu Fríos. corazón está seco, sucio, entonces puede ser morada de demonios. Pero cuando ellos se van y tú dejas la casa limpia, si tú te descarrías o estás en pecado y estás pantallando en la iglesia como que eres cristiano, pero no eres un creyente genuino porque no andas en integridad delante de Dios, sino que tú estás fallándole a Dios. Porque esos casos yo también lo he visto en la iglesia, de creyentes que supuestamente están bien. Oiga, conocí uno que estaba viviendo con prostitutas. Y eso no está bien. Conocí otro que estaba robando por los hogares, asaltando, y estaba en la iglesia. Otro que fumaban droga, marihuana, que esto, que lo otro. Otro, diríamos, que son homosexuales y tenían parejas, diríamos, no fijas, ni siquiera una pareja, sino que eran, ¿cómo le llaman? Promiscuos, ¿correcto? Como si fuesen, es lo mismo que un hombre que sea promiscuo. Si un hombre, tú dices que es evangélico y eres promiscuo, no tiene una relación fija, no está casado legalmente y anda con varias mujeres o tiene relaciones con varias mujeres, ya sea de la iglesia o no de la iglesia, tú estás en pecado. Y tú estás faltándole a Dios. Te estás parando en el púlpito de Dios como que estuviera limpio. En lugares santos, están mancillando el altar de Dios. Lo hemos dicho aquí varias veces. Amén. Hay O sea lobos que tú debes rapaces. respetar a Dios. Y ahora, si Dios permite que tú caigas en una posesión de demonio, tú tienes que saber que por algo caíste. Tú le abriste la puerta a Satanás. Él no entra así por así. Eso es así. Tú caíste en un ambiente donde te expusiste a la tentación del mal, caíste en el pecado y también le abriste la puerta a Satanás. Ahora, la posesión son 3 etapas. Recuérdate que él está hablando de posición. Mira la pregunta. Posesión. Posesión. No estamos hablando de tentación, porque ya rapidito No. todo el mundo quería atacarnos. No. Escuchen bien, somos No. aquí los que Hay 3 etapas. estamos contestando. Hay influencia Escuchen. de demonio, que es la primera etapa. O sea, ¿cuál es la actividad de los demonios en contra de los creyentes? Hay influencia de demonio. Y a veces tú sientes la influencia y comienzas a reprender al diablo. Cuando llega a un ambiente no adecuado. Cuando eres atacado, ¿verdad? Entonces tú dices, es una influencia que hay de demonio fuerte en este lugar o en esta situación. Una posición es ya que Correcta. tiene lugar. Entonces luego hay infectación, que ya es más grave, que deja de ser no solamente en el ambiente que tú sientes espiritual, la infectación ya está afectando tu cuerpo o está afectando tu mente. Psicológicamente tú puedes caer en una depresión, tú puedes caer en un down, o sea, te puedes caer en una reverdía, tú puedes caer en un pecado porque ya hay una infectación. A veces decimos jugando, ese está ¿cómo se llama? Infectado, que tiene demonio. Porque hay creyentes que andan en desobediencia y que andan en pecado, que están demostrando que andan como si fuesen demoniados. Es una infectación. No influenciado. Lo influenciado es que usted puede resistir al diablo, como dice la Biblia. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y si no lo resiste, se queda contigo. Así que la cuestión es resistirse, ¿verdad? Resistid al diablo, someteos a Dios. Si estás sometido a Dios, mira, ahí está el hombre fuerte. No hay quien entre, ni en tu cuerpo, ni en tu mente, ni en tu casa, porque tú has hecho una barrera alrededor de tu casa.
Y tú eres un luchador, un guerrero en contra de eso. Y tienes que recordar que estamos en una lucha espiritual. Primero comenzamos con el primer nivel, que es la influencia, debes reconocerla. La infectación y los casos graves es la posesión. Si llegó a posesión, es un caso grave. Y yo he visto posesión en la iglesia de personas que entendíamos que eran creyentes, pero cuando tú analizas la vida, algo irregular hay en esas personas que caen bajo posesión de demonios. Por eso te digo, cuidado con las horas santas. Tú vas a una hora santa. Cuidado a la fiesta de palo, ¿verdad? Donde a esa fiesta donde hay sacrificio de gallina, de animal y cosas así, y que escupen la sangre, que te la tiran arriba y que tú vas por curiosidad. Deja tu curiosidad porque te estás exponiendo a una posesión grave. ¿Por qué? Porque estás abriendo la puerta a Satanás. No le abras la puerta, no te exponga. Quédate en territorio de Dios. No salga de su territorio porque aquí te va a proteger. Amén. Pero si te metes ahí en el lobo de los leones, va a ser difícil que te proteja porque tú estás buscando el mal. Amén. Entonces, eso queríamos entender. No sé si la pastora quería agregar algo. Yo puedo agregar mucho más. Ese tema es un tema para conferencia. Lo que sí le voy a decir, como dije en el principio, es entender, el cristiano, el creyente, será tentado. Jesús mismo fue tentado. El mismo creyente y el cristiano que lee la palabra, que conoce la palabra, sabe que la malicia, que los demonios, que lo que sea que los poseían antes, sigue dando ¿qué? Vueltas. Hello. Y no como Jericó. Están dando vueltas para ver cómo ¿qué? Te estás zarandeando para ver cómo tomar posición. La pregunta fue posesión. Posesión, perdóname. Ya entró, ya tomó control. Pues entonces quiere decir que la persona no es cristiana, que la persona no es creyente. El momento que permitió que Satanás tomara posesión del templo del Espíritu Santo, perdóneme por más lindo que te vea, como mujer, como diácono, como pastor, como misionero, como maestro, como nuevo convertido, no lo eres. Tienes que volver a convertirte, volver a arrepentirte, volver a sentarte, educarte y a ser transformado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por eso es que yo dije en el principio, no puede ser un creyente igual que el pastor dijo. Estoy de acuerdo. Porque lamentablemente tenemos años en la iglesia, pero la iglesia todavía no ha transformado nuestro interior. Perdóname que se lo diga con todo el respeto. Yo tengo para el sábado, creo, no sé, ¿cuándo es? Ya mimito, cumplo 41 años. 41 años sirviendo al Señor, restando 3, que tuve rebeldía, pero total. Eso no significa que yo tengo 41 años de ser iglesia. Yo iba a la iglesia, pero la iglesia no entraba mucho en mí, o lo mejor nada. Porque si hubiese entrado mucho en mí, yo no me hubiese apartado y no me hubiese convertido tan rebelde como yo lo hice. ¿Están conmigo, iglesia? Ay, pero yo predicaba, yo hablaba en lengua, yo era bautizada en el Espíritu Santo, claro que sí. Y Dios me usaba para predicar y don de ciencia, pero eso por obra yo no soy salva. ¿Están conmigo? No es por obra que tú eres creyente y eres salvo. Hablando de la posesión de demonios, aquí tengo en mi Biblia unas notas sobre las señales de la posesión de demonios, para que no se confundan. Porque le dijimos que hay 3 niveles: la influencia, la infectación y la posesión. En la posesión desaparece la personalidad. Ya tú no tienes razón de que tú eres tú, ¿verdad? Porque la personalidad es otra. Y yo he luchado y he bregado con algunas personas poseídas, y lo primero que noto es eso: desaparece la personalidad. Surge una personalidad distinta de otra naturaleza. Lo puede llamar por su nombre, le puede preguntar su nombre, te va a decir otro nombre, otro idioma posiblemente, porque he tenido casos que hablan hasta otro idioma. Óigase eso.
Hay una señal de irracionalidad, una personalidad maléfica, autodestructiva y también que tiene tendencia al aislamiento, esa persona que sufre. Recordemos la posesión que Cristo reprendió al endemoniado de Gadara. Amén, que vivía donde vivía ese hombre. En los sepulcros, aislamiento, inmundicia, maléfica, autodestructiva, permanencia o trastorno de juicio. Siempre hay trastorno de juicio. Incapacidad de tener control de sus acciones, que se llama impulsividad, violencia, que por eso muchas veces se disfraza de una enfermedad mental. Trastorno disociativo de la histeria. Eso significa gritos, alaridos, ¿verdad? Eso es otra señal. Fuerza o habilidades sobrehumanas. A veces tiene conocimiento sobrehumano. Yo te vi en tal parte, pero si tú nunca te fuiste. O yo conozco tal cosa. ¿Cómo? O lo agarran y no hay hombre que lo amarre o lo detenga. Eso es una señal de posesión de demonio. Y he visto personas que cogen algo de cristal, una copa de cristal, la mordió, la masticó, se la tragó y no botó sangre. Usted diría, ¿cómo va a ser? Pero son cosas que yo no creía. Yo creí porque lo vi. Porque si no lo veo tampoco lo creo. Le digo mentiroso en su cara. Porque yo soy como Santo Tomás. Lo que no veo, no lo creo. Y eso pasó todo el tiempo con el tema de los demonios, que según lo testificaremos más luego. Conocimiento sobrehumano, temor, miedo, vapor a las cosas sagradas, no a la cruz, porque la cruz ya lo experimenté, eso no resulta, ni el ajo, esos son cuentos, ¿verdad? Ni el agua bendita, esos son cuentos, amén, pero sí le tienen miedo a la palabra. Y cuando tú lo reprendes en el nombre de Cristo Jesús, no es temor, es vapor, es un horror que tiene. La palabra de Dios, cuando tú haces la palabra del Señor, que yo creía que no, y usé la palabra de Dios y pensé que solamente en ese tiempo, está hablando del 84, pensé que solamente Gigi Ávila podía hacerlo. Y cuando usé la palabra, el demonio se aterró. Y yo, ¿qué? Y yo también no era yo, es la palabra del Señor. Amén. Temor, miedo, vapor a la palabra. Esas son algunas señales de la posesión de demonio, que ya es prácticamente perder completamente tu personalidad y asumir una persona distinta, tomar el control de ti, que muchas veces cuando tú despiertas recuerdas las cosas como si fuese una pesadilla, porque realmente no tenía conciencia de lo que era. Y por lo tanto algunos dicen que no es real, pero tenga cuidado, es real y muy peligroso. Es muy real. No se exponga a usted a la exposición de demonios, no exponga su casa, sus hijos a exposición de demonios, porque eso es extremadamente grave. Y si no cae en una mano espiritual competente, lo pueden juzgar de un trastorno de histeria, un trastorno de personalidad cualquiera, meterlo en un psiquiátrico y nunca sale de ahí porque se va a caer el demonio con usted. Porque no hay una autoridad competente que saque el demonio de su persona o que reconozca que no es una enfermedad mental, sino una posesión de demonio. Así que tengamos cuidado con eso y pongámonos siempre en las manos de Dios. Quiero, hermano Tony, pero coge el micrófono, por favor. Quiero pedir perdón y disculpas a hermano Luis y hermano Tony, porque en el principio no tenemos micrófono y estábamos comenzando. Y pues, ahora tenemos micrófono. Si son preguntas, por favor, no lo hagan aquí. Hazlo por el link, pero si es para añadir algo, por favor. Bueno, Dios le bendiga. Amén. Le voy a añadir un poquito a lo que estamos hablando sobre los demonios. Amén. El mismo Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando lugares secos, ¿para dónde? Reposar. En pocas palabras, a donde él va está ocupado, está lleno. Dice, no puedo volver. Y dice, y vuelve de donde salió. En pocas palabras, podemos estar 15, 20, 25 años y dice, voy a dar la vueltecita a ver cómo está el hermano Tony, a ver la condición de él. Y él se da cuenta que el que estaba ahí ya no está habitando. Se fue. Dice, ahora me voy a aprovechar, ahora no voy a entrar solo. Me voy a buscar 7 espíritus peor que él. Y dice la Biblia que el peor estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Gracias, hermano Tony, por su participación y es totalmente real. Ahora, cuando la persona se va de ese templo, de esa casa,
¿Podrá ser por el celular? ¿Podrá ser porque vi una pornografía y de repente, ups? Bueno, puede comenzar por ahí, ¿no? ¿Comenzar por qué? Ay, pero pastora, yo no pequé, yo no toqué a nadie, yo no hice nada. Pero lo viste. Exactamente. ¿Y los ojos del alma es qué? Los ojos. Fíjese, hay una relación entre el tema del Espíritu Santo y el tema de la posesión de demonios. Ahorita me hablaron de qué pecado, del pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero usted sabía que hay otro pecado contra el Espíritu Santo. Está el pecado de los incrédulos de resistirse al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo invita a venir a Cristo, porque muchos dicen que es irresistible, no, Él te hace el llamado, pero cuando tú te resistes al Espíritu Santo, tú te estás resistiendo al Espíritu Santo y estás pecando contra Él. La blasfemia contra el Espíritu Santo que la vimos, pero los creyentes pecamos de dos formas. No contristéis el Espíritu Santo. Lo podemos contristar. Y otra forma más, contristarlo es que tú estás en falta. Tú estás mal, ¿verdad? Delante de Dios. Y en vez de hacer como David, arrepentir de corazón y reconocer tu falta, tú persistes en tu mala conducta, en una conducta desajustada. Entonces el Espíritu Santo está ahí, esperando que tú le des vida, esperando que tú limpies tu casa, esperando que Él poder seguir creciendo y hacer la obra que comenzó en ti, pero tú los estás alejando. Entonces el otro pecado es apagar su poder. No apaguéis su poder, también nos manda. Y entonces significa, oiga, que quiere actuar en ti de forma grandiosa, pero no lo dejas, no te consagras, no buscas de Dios, no alimenta la parte espiritual. Deja de orar, deja de leer. Entonces dice que hay una lucha interna en nosotros. Y alguien la comparó como que un señor estaba criando perros, que le echaba a pelear, que no es legal, y tenía un perro blanco y un perro negro. Y él siempre que apostaba, ganaba. Y decía, ¿cómo tú ganas siempre y nunca pierdes? ¿Cómo tú sabes que el perro negro va a ganar? Digo, muy fácil. Cuando yo quiero que el blanco gane, alimento bien al blanco. Y cuando quiero que el negro gane, alimento bien al negro. Entonces, cuando tú alimentas la carne, ya tú sabes que la carne va a ganar. Pero cuando tú alimentas el espíritu, ya tú sabes que el espíritu va a ganar. Así que no alimente la carne. Amén. Si haz morir la carne, como dice la Biblia, y alimente el espíritu, y usted verá cómo tiene la victoria espiritual. Amén. Aleluya. Fuerte aplauso. Despierten. Aleluya. Wow, qué tema. Vamos ahora con la última pregunta de esta sesión. Mano Luis, ¿usted ya lo escribió? Ya lo escribió, perfecto. Vamos a llegar allá en la segunda parte. Por favor, hermanos, vamos a hacer un break después de esta pregunta, porque esta pregunta, yo sé que el pastor va a dar un resumen, y también queremos que lo de la radio escuche, ¿verdad? 2 horas, ¿verdad?, de programación, y que no esté corta la programación. Vamos a ir con esta pregunta, pero quiero que sepan, ¿verdad?, que es necesario, terminando ya lo que esa pregunta, es necesario entender, ¿verdad?, lo que el pastor acaba de resumir. Si le das entrada, va a sentarse. Si lo expulsa, se tiene que ir. No hay otra matemática que esa, ¿ok, iglesia? ¿Cuál es el origen de nuestra Biblia? Alabado el nombre del Señor. Bueno, todo el mundo sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Que no fueron los hombres que la escribieron, y que fue divinamente inspirada, y se habla de soplo, y que fue soplada por Dios. Y por lo tanto, Dios eligió algunos hombres para escribir la palabra del Señor. Algunos dicen, pero fueron hombres que escribieron. Sí, pero fueron hombres dirigidos por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Está lo que es la revelación. Dios te revela. Correcto. O sea, la palabra de Dios es un proceso. Revelación, Dios te revela. El hombre recibe esa revelación. El hombre como profeta puede profetizar y exponer esa revelación, pero solamente cuando el Espíritu Santo lo dirige para que escriba, entonces se llama inspiración. Inspiración
es el don especial del Espíritu Santo sobre algunos hombres escogidos por Dios exclusivamente. La inspiración no es de todos, la inspiración es exclusiva de los escritores sagrados. Y esa inspiración Dios lo capacitó, los dirigió para que escribiesen las escrituras sin mezcla de error. Amén. ¿Saben lo que es error, verdad? Usted se pregunta, ¿estaban los escritores por encima de los conocimientos de su época? No. No. ¿Sabían que la tierra era redonda? ¿Sabían que no? ¿Sabían que el mundo giraba? No. Pero ¿cómo escribieron con tanto disparate que se creían en la antigüedad? Que se ponían sanguijuelas para sacar la sangre mala, que se cortaban cuando había fiebre para sacar la sangre mala, y cuántas cosas erráticas habían en la antigüedad y creencias disparatadas, que la pupú de gallina, que la pupú de paloma curaba esto, curaba lo otro, de muchos remedios con las entrañas de esto y lo otro, y en la Biblia no aparece ninguna de esas creencias disparatadas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le hizo escribir protegiéndolo de los errores de su época. Y por eso la Biblia no contiene esos errores de la época, no registra esas creencias falsas de cada época. Y por lo tanto, lo que dice la Biblia sí está por encima del conocimiento de su época y del conocimiento del hombre. El escritor tal vez creía una cosa, pero Dios le reveló la verdad. Y el conocimiento revelado por Dios está por encima del conocimiento de cualquier época, hasta la nuestra. Mira Apocalipsis. Cuando le reveló a Daniel, Daniel se quedó con los ojos pasmados, con dos grandes como 2 pesetas. ¿Qué dice la gente? Y a pesar de que Miguel fue y le interpretó, él le dice que hay cosas que Daniel no entendió. ¿Y qué le dijo el ángel? Escríbela, sella. ¿Por qué? Porque son para otros tiempos, no son para ti, Daniel. Y estoy seguro que Juan, el autor del Apocalipsis, tampoco entendió muchas cosas. Porque nosotros entendemos hoy porque ya pasó la historia y la conocemos y la vivimos. Y la estamos viviendo. Pero él no la había vivido. Para él eran futuras lo que nosotros ahora estamos viviendo. Eran locura, inimaginable. Pero ahí está la palabra y la palabra se cumple. Esa es la inspiración. Los escritores sagrados le llaman agiógrafos. Y la inspiración es solamente para las personas que Dios eligió exclusivamente para esa función. Ahora, ¿son los líderes espirituales de hoy en día inspirados y podemos hablar palabra de parte de Dios? En cierta forma tenemos inspiración como profecía, que hablamos con la unción del Espíritu Santo y podemos profetizar, pero no somos inspirados en el sentido que podemos escribir otra Biblia. No podemos añadir ni quitar. Y por eso dice, contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada. Eso es Judas capítulo 1 versículo 3. Judas te dice que la fe ya no fue dada y que la Biblia se completó con el libro Apocalipsis y por lo tanto lo que nos queda no es iluminación, sino no es inspiración, porque inspiración es cuando tú escribes, sino iluminación. Iluminación es para todos los creyentes. Tú le ruegas a Dios para que te dé a entender la Escritura y Dios te dé a entender la Escritura. Entonces una cosa es la revelación, Dios habla, Dios revela, todos creemos eso. Otra cosa es la iluminación, Dios capacitó a algunas personas en especial para escribir su palabra y ya está escrita, ya se formó. El Antiguo Testamento o el canon del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o canon del Nuevo Testamento, lista de libros sagrados, 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Y cuánto en el Antiguo? ¿Cuánto en el Antiguo? 39 libros en el Antiguo Testamento, perfecto. Y ese es el canon de la Biblia. En total, 66 libros que nosotros defendemos su inspiración y que decimos que son palabra de Dios. Seguimos con los orígenes. Se tradujo el Antiguo Testamento al griego, porque era en arameo y hebreo, no lo entendíamos. La primera traducción se llamó la traducción de los 70 o la Septuaginta. Fue en el siglo II de la era, antes de la era cristiana, y ese canon
Esa traducción se llamó Canon Alejandrino porque fue en Alejandría que se hizo la traducción. En base a esa traducción se tomó lo que se llamó la segunda Biblia, que es la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina fue también el mes de septiembre, y por eso es que septiembre es el mes de la Biblia, porque muchas cosas importantes con respecto a la Biblia ocurrieron en el mes de septiembre. Y esa traducción de la Vulgata Latina tomó la versión de los 70 o la Septuaginta y la incorporó con los libros del Nuevo Testamento y se formó la Biblia completa que se llamó la Vulgata Latina. La Reforma Protestante en el siglo XVI, 1517, Martín Lutero no aceptó la Vulgata Latina y se fue a las fuentes originales. La versión de los 70 tenía el problema de que contenía los libros apócrifos. ¿Conocen los libros apócrifos? Que están en la Biblia católica, pero no en la protestante. Los libros de Macabeo, Sabiduría y otros libros más. ¿Correcto? ¿Y quién más? Tobías y esos libros. Entonces, no aceptó la Septuaginta, sino que aceptó la Biblia judía o hebrea, que se llama Tanakh. Así que tomó la traducción del Tanakh de la Biblia hebrea, que es la más fiable, y tomó el Nuevo Testamento, y ahí se formó la Biblia protestante. La primera es por Casiodoro de Reina, luego fue Cipriano de Valera que la adaptó, y cuando Casiodoro de Reina hizo la primera traducción, tiempo después Cipriano de Valera la adaptó y la actualizó, se formó entonces la Biblia nuestra, la Biblia Reina Valera, porque fue originalmente de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y se llama Reina Valera porque surge de esa historia. Y la Reina Valera ya ha tenido varias traducciones. Una traducción más antigua que usaba muchas veces fue la de 1909, amén, que tiene un lenguaje mucho más, pero como el idioma cambia, el español cambia, hay que actualizar el idioma, y surgió en la Biblia que tenemos actualmente, que es la de 1960, que es la más actualizada. Ya hay otras Reina Valera mucho más actuales. ¿Cuáles Biblia recomendamos para que usted lea? La Reina Valera 1960 es la Biblia tradicional de todas las iglesias evangélicas, tanto en inglés, en español, en francés, no importa en qué idioma usted la utilice, es la misma Biblia Reina Valera, edición 1960, que es la más fiable. Y en la de inglés, en la de King James Version. King James. La versión King James, la de inglés. King James, exactamente. Ahora, otras Biblias de estudio que son útiles, que podemos complementar, porque no te puedes comprometer o casar con una sola traducción, porque una traducción implica interpretación. Amén. ¿Cuál usted recomienda? La Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Internacional, y hay otras Biblias más modernamente que también son buenas, que acotejan los textos de los originales hasta nuestro idioma español. Pero recuérdese, yo prefiero irme directamente al original y busco la Biblia interlineal griego-español o la Biblia griega del Nuevo Testamento en griego, ya sea hay una traducción de Francisco La Cueva, que es buena, y hay otra traducción que se puede conseguir también por internet, amén, que usted, una aplicación, y de hecho es que usted puede tener esa aplicación, Biblia interlineal griego-español, que ahí te dan los textos originalmente en griego. Y cuando usted tiene confusión sobre un texto para saber si alguien añadió o le quitó, te das cuenta. Yo hice eso con el Apocalipsis y me di cuenta que algunos textos de la traducción Reina Valera no son muy adecuados en algunos versículos del Apocalipsis y tengo que usar consulto otras traducciones que son versiones para saber qué opinan ellos, pero sin embargo, para salir de duda, me voy directamente a los originales, que son los idiomas griegos y hebreo. Aclaro, la Biblia es inspirada en los idiomas originales. Amén. La inspiración recae sobre los idiomas originales, no sobre la traducción. Cuidado con algunas traducciones que son peligrosas. La traducción del Nuevo Mundo, que es una traducción testiga de Jehová,
le va a ser un poquito peligrosa. Y hay traducciones, incluso traducción que se dice la Biblia del obrero o la Biblia del esclavo, que fue una traducción antigua. Esa le quitaban todos los versículos que tenían que ver con la liberación, para que el esclavo no piense en ser libertado de su amo y entendiesen que la esclavitud es algo natural impuesta por Dios, y tenían que someterse a sus amos con obediencia y besar las manos del amo. Ahora surge también la Biblia, ¿cómo se llama? No sexista, ¿verdad? Que habla de varones y mujeres, ustedes y ustedes, como habla Maduro, ustedes y ustedes, correcto, y que quieren actualizar la Biblia a un lenguaje muy amplio, amén, que la dañan de hecho, porque están falseando traducción, quitándole, y algunas traducciones que son interesadas, que corresponden a alguna secta, que lógicamente usted no debe tener una Biblia de esa, porque le va a confundir la mente. Amén. Pastora. Ya el pastor resumió, ¿verdad?, el origen de la Biblia, y solamente quiero añadir, ni nada, es más como ese eco de la palabra que él acaba de decir. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, las versiones que no nos convienen. Ya el pastor le dio extensamente las versiones que sí podemos estudiar, y otras que debemos de ¿qué? No, ni mirar. Porque, hermanos, yo andaba una vez, no yo, pero una de las niñas, que lo cogimos, sabrá Dios de qué lugar, que tenemos tantas Biblias alrededor de la iglesia, y en el carro, y en la biblioteca, en la oficina, y arriba. Y una de las Biblias que teníamos, que no se sabe de quién era, que no era nuestra, cuando yo le digo a la niña que me lea, ¿verdad?, una porción de la Biblia, de un capítulo, mami, no está. Yo creo que era un versículo 14, algo así, no me recuerdo muy bien cuál era el capítulo, pero yo dije, ¿cómo va a ser? Si el versículo 14 está allí, mira, hasta en Google, está en la Reina Valera, mami, no está, no la puedo leer. Cuando yo cogí la Biblia de ella, porque no lo podía creer, realmente habían quitado completamente ese versículo. Y lo tenían abajo, en línea bien pequeñita, como referencia, pero no estaba ya en el lugar donde tenía que estar. Y ese versículo, ese último versículo que quitaron, hablaba de Jesús y del nombre de Él. Entonces, escúchenme bien, iglesia, tenemos que tener cuidado, porque eso también, ¿verdad? Él lo dijo claramente, la palabra del Señor es para edificarnos, para darnos vida, para guiarnos en nuestro GPS. Y si estamos leyendo algo que quitaron, cuando la palabra de Dios lo dice claramente, que no podemos añadir, pero tampoco no podemos quitar. Es antibíblico, no podemos quitar. Entonces también podemos caer, ¿verdad?, en la apostasía, podemos caer también en el engaño, podemos caer también, ¿verdad?, en los planes que Satanás tiene para que la iglesia caiga en estos tiempos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y para eso está el Espíritu Santo, que mora dentro del creyente, que también nos ilumina, nos habla, nos da discernimiento, nos guía. Es como que esa vocita por dentro que nos da paz para entender que esta es su voluntad y esta es la palabra que Él quiere que nosotros estudiemos. Entonces, iglesia, en este momento nos ponemos de pies, vamos a cantar.